Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Ófida, Italia, 1273. Ófida, pequeño pueblo de Piceno italiano, posee un célebre santuario de fines del siglo XIII. En él se conservan las especies eucarísticas como recuerdo de un gran milagro. En el año 1273 vivía en Laviano, muy cerca de Ófida, Santiago Stacchi, un arriero que trataba duramente a su esposa, llegando inclusive a amenazarla de muerte. Desesperada la infeliz mujer y como última alternativa consultó a una hechicera. Cambiaremos el corazón de su esposo dándole a beber un vaso de vino que prepararé yo misma. Pero hace falta una hostia consagrada, dijo la bruja. En un primer momento la pobre mujer se resistió, pero más tarde, sin saber cómo vencer la maldad de su esposo, accedió y decidió llevar a cabo el sacrilegio. Fue a comulgar, retiró la hostia consagrada de su boca y se la llevó a la hechicera. Reunidas las dos mujeres se dispusieron a asar la sagrada forma para realizar el sortilegio. Apenas el calor del fuego tomó contacto con la forma, un fuerte terremoto sacudió la casa. Al mismo tiempo, una parte de la hostia se convirtió en carne humana, mientras la otra conservaba el aspecto habitual. La sangre brotaba en abundancia, llegando a esparcirse por el suelo. A las dos sacrílegas, fuera de sí por el susto, no se les ocurrió otra cosa que la de esconder todo. Envolvieron en un pañuelo blanco las sagradas reliquias y las enterraron en el establo. Cuando por la tarde Santiago Stacchi intentó meter el caballo a la cuadra, se encontró con la oposición del animal. Solo entró tras recibir una formidable paliza. Sin embargo, el caballo dio un pequeño rodeo para no poner las patas sobre el lugar que contenía las especies sagradas. A partir de aquel día, el animal repitió invariablemente el rodeo con la consiguiente admiración de su dueño, que no lograba explicarse el motivo. Pasaron 7 años. El remordimiento hizo que la mujer confesara el gravísimo pecado a un sacerdote agustino de Ófida. El confesor fue con ella al establo para retirar las divinas especies. A pesar de los años y los olores de la cuadra, descubrió el pañuelo aún blanco y la hostia sangrante. El sacerdote lo llevó a Ófida, donde aún hoy se puede admirar la hostia consagrada, mitad carne y mitad hostia. Para recordar el hecho, todos los años, el 3 de mayo, los habitantes de Ófida celebran una gran fiesta. El establo, que durante 7 años conservó intactas las especies eucarísticas, fue convertido en la iglesia de la Santa Cruz. Milagro eucarístico de París. Este milagro fue narrado por un obispo contemporáneo al suceso, que tuvo la sede de Saint-Denis de 1290 a 1304. En el número 13 de la Rue des Archives de París vivía un judío llamado Jonatas, que tenía un tremendo odio hacia el cristianismo. El domingo de Pascua 2 de abril de 1290, movido por ese odio, consigue una hostia que una parroquiana de Saint-Méry, urgida por la miseria, le lleva después de comulgar a cambio de la restitución de una prenda empeñada. Ya en posesión del sagrado cuerpo del Salvador, al caer la noche, Jonatas realizó su ritual mágico, que le imponía acuchillar una hostia consagrada. Cuando atravesó el cuerpo de Cristo de parte a parte con su cuchillo,
comenzó a brotar de la hostia una sangre abundante, pero su furia le cegaba. Cogió un clavo y la atravesó de un martillazo. Una oleada roja inunda el cofre en el que está la hostia. Colérico, la arroja al fuego, pero no solo no se consume, sino que brota más sangre. Dejándose llevar de su ira, la arroja en una caldera de agua hirviendo mientras blasfemaba. El agua se vuelve un rojo fuerte. Después la hostia asciende al aire, tomando apariencia de un crucifijo. A los gritos del desgraciado llega gente. Jonatás es detenido y la hostia se deposita suavemente en la escudilla de una mujer de Saint-Jean-en-Grève, la cual la lleva al párroco. Jonatás no quiso convertirse, pero sí su mujer y sus hijos, así como otros correligionarios judíos, pidieron el bautismo. Durante siglos, la hostia ha permanecido en un pequeño relicario en el ostensorio de Saint-Jean. Durante la Revolución se pierden sus huellas. La casa de Jonatás, llamada la Casa de los Milagros, fue transformada en oratorio por una bula del Papa Bonifacio VIII. El milagro es recordado de muchas maneras. El nombre de la calle, Rue de Dieu Bouilli, calle de Dios hervido. La celebración en esta capilla de un oficio de reparación, el cuchillo que utilizó Jonatás para traspasar la hostia y la cazuela en que se posó al final el traslado de la hostia herida en la procesión del Corpus en Saint-Jean-en-Grève y en las procesiones ordenadas en casos de pública calamidad, como la de 15 de mayo de 1446 para pedir la paz, en la que participaron unas 10.000 personas. Hay también menciones en el arte, en la literatura, el misterio de la Santa Hostia del siglo XV, en la pintura, una miniatura del siglo XVI conservada en el Archivo Nacional que representa la escena del sacrilegio. También otra miniatura de la misma época conservada en la Biblioteca Nacional. Asimismo, hay vidrieras como las de Saint-Étienne-de-Mont y Saint-Nicolas de Troyes. Milagro eucarístico de Trani, Italia. En torno al año 1000, en la ciudad de Trani, al sudeste de Italia, una mujer judía que odiaba a la Iglesia quiso burlarse de la fe de los cristianos en la Eucaristía. Para ello pidió a una amiga suya, a cambio de una cantidad de dinero, que comulgara y la llevara a la hostia. Esta amiga comulgó en la catedral el Jueves Santo y en vez de consumir la hostia se la llevó a casa de su amiga judía. Esta puso una sartén con aceite en el fuego. En cuanto comenzó a hervir, echó en ella la hostia. Al contacto con el aceite la forma se transformó en carne, de la que comenzó a brotar abundante sangre, hasta tal punto que se salía de la sartén. A sus gritos acudieron los vecinos. Avisado el párroco, retiró la carne de la sartén y la llevó a la catedral. Hoy se venera en la catedral en un ostensorio en cuyo centro unas ampollas de cristal contienen las 2 partículas de hostia frita. El color de la parte más grande es marrón oscuro y continúa incorrupta. En 1384, el Papa Urbano VI acudió a Trani y declaró que la hostia había sido preservada milagrosamente. La aprobación eclesiástica data de 1886. Milagro eucarístico de Iborra. Cerca del pueblo de Iborra, en Lérida, España, está la antiquísima capilla de Santa María, escenario de un prodigio eucarístico que data de hace 10 siglos. El sacerdote Bernardo Oliver, rector de dicha capilla, celebraba la misa un día del año 1010. En el momento de pronunciar las palabras de la consagración sobre el cáliz, le asaltó una fuerte tentación referente a la presencia real de Jesucristo en el vino consagrado. En aquel mismo momento comenzó a brotar del cáliz una fuente de sangre tan abundante y copiosa que empapó los corporales y no se detuvo
hasta esparcirse por el pavimento de la capilla. Al mismo tiempo, las campanas de la torre comenzaron a repicar solas, como para anunciar a todo el contorno tan grande y prodigioso milagro. Tanto el sacerdote como los fieles asistentes quedaron admirados ante un prodigio tan sorprendente. Algunas mujeres se apresuraron a empapar en aquella sangre milagrosa con lo primero que tuvieron a mano. Confirmación de un santo obispo y del Papa. La noticia corrió rápidamente en toda la región. Entre los muchos que acudieron a presenciar el milagro estaban el obispo de Urgel, San Armengol, quien después de informarse bien de todas las circunstancias, reconoció que se trataba de un hecho sobrenatural. Deseoso de proceder con la discreción y prudencia que la Iglesia acostumbra, recogió parte de aquella sangre preciosísima y fue a Roma para dar cuenta al Papa Sergio IV. El Papa escuchó el relato que le hizo el santo obispo y tras aprobar su conducta, autorizó el culto de aquella sangre prodigiosa y regaló al santo varias reliquias, entre ellas una espina de la corona de nuestro Señor. Esta reliquia, junto con los corporales teñidos en aquella sangre milagrosa, se veneran en Ivorra y son objeto de 2 fiestas que se celebran en memoria de aquel prodigio, el segundo domingo de Pascua y el día 16 de agosto. Comprueba la autenticidad de este hecho un documento antiquísimo, copia auténtica de la bula que el mencionado Papa Sergio IV dio el año 1010, autorizando el culto a la prodigiosa reliquia, y un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos firmado el 27 de junio de 1868, confirmando la dicha autorización. 1000 años después de este milagro, la ciencia contribuye a despejar las dudas que aún pudieran existir. El resultado de unos análisis efectuados en una universidad norteamericana ha certificado la autenticidad de la tela y de la sangre contenida en las reliquias que se conservan en el santuario de la Mare de Déu de Ivorra.